El ventilador del techo giraba perezosamente en la cocina de la casa, en la colonia Roma Norte. Leticia Mendoza, de 52 años, preparaba con esmero los bocadillos para la reunión que Carlos había organizado con sus amigos del trabajo. Era un ritual que se repetía cada primer viernes del mes, y como siempre, ella se esmeraba en que todo fuera perfecto. 18 años juntos. 18 años en los que Leticia había dedicado su vida a cuidar de Carlos Fuentes, ahora subdirector de una importante empresa de seguros en Ciudad de México. Se conocieron cuando él apenas comenzaba su carrera, en circunstancias que ella prefería no recordar. Carlos había estado en un momento vulnerable, y Leticia, entonces enfermera en el Hospital General, lo había ayudado a recuperarse de un accidente que casi le cuesta la vida. «¿Ya casi terminas, Leti? ¿Están por llegar?», preguntó Carlos desde la sala donde acomodaba las bebidas. «Sí, ya casi. Solo falta el guacamole», respondió ella, mientras picaba finamente el cilantro. El sonido del timbre anunció la llegada de los primeros invitados. Como siempre, Leticia permaneció en la cocina, dando los últimos toques a la comida. A Carlos le gustaba que ella se mantuviera discreta durante estas reuniones, apareciendo solo para servir o retirar los platos. «Son cosas de trabajo», solía decirle, y ella lo aceptaba, como aceptaba todo lo demás. La noche avanzaba entre risas y conversaciones. Leticia entraba y salía de la cocina, llevando y trayendo bandejas. Fue en uno de esos momentos, mientras recogía unos vasos vacíos, cuando lo escuchó. «¿Y cuánto tiempo llevas con Leticia?», preguntó uno de los nuevos ejecutivos, un hombre joven que había sido transferido recientemente de Monterrey. Carlos rió con ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba de ella con otros. 18 años. La verdad es que es mi caso de caridad personal», respondió, bajando ligeramente la voz, pero no lo suficiente. «La conocí cuando estaba en el hospital. Era enfermera, pero ya sabes cómo son estas cosas. Se encariñó conmigo y yo... Bueno, me dio lástima dejarla. No tiene a nadie más». Las risas discretas de los demás invitados flotaron en el aire como pequeñas dagas. Leticia se quedó inmóvil con la bandeja entre las manos. Sentía que el piso bajo sus pies se desvanecía. «Además», continuó Carlos, «me resulta conveniente. Cocina bien, mantiene la casa en orden y no me exige mucho. A estas alturas ya es como un mueble más». Otro coro de risas cómplices. Leticia retrocedió lentamente hacia la cocina, cuidando de no hacer ruido. Colocó la bandeja sobre la encimera y se apoyó en ella, respirando profundamente para controlar el temblor de sus manos. Su caso de caridad. Las palabras resonaban en su cabeza como un martillo. 18 años. 18 años de su vida dedicados a un hombre que la veía como un objeto de lástima, como un mueble útil pero prescindible. Se miró las manos, ásperas por los años de trabajo doméstico. Manos que una vez fueron hábiles en el cuidado de pacientes, ahora reducidas a servir bocadillos a hombres que se reían de ella. Un nudo se formó en su garganta, pero no permitió que las lágrimas salieran. No todavía. La reunión terminó pasada la medianoche. Cuando el último invitado se marchó, Carlos entró a la cocina, aflojándose la corbata. «Todo estuvo excelente, Leti. A todos les encantó la comida», dijo, tomando una cerveza del refrigerador. Leticia lo observó en silencio. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras vacías? ¿Cuántas veces había sonreído agradecida por migajas de reconocimiento? «Me alegro», respondió secamente, continuando con la limpieza. Carlos la miró por un momento, notando algo diferente en su tono, pero lo atribuyó al cansancio. «No te preocupes por limpiar todo ahora. Puedes terminar mañana», dijo, como si le estuviera haciendo un gran favor. «Me voy a dormir. Tengo una reunión temprano». Leticia asintió sin mirarlo. Cuando escuchó la puerta de la habitación cerrarse, se permitió sentarse por fin. Las palabras de Carlos seguían resonando en su mente. «Mi caso de caridad personal». La humillación ardía en su pecho, pero algo más comenzaba a despertar en ella, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa noche, mientras Carlos dormía, Leticia tomó una decisión. Ya no sería el caso de caridad de nadie. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirse en la sombra de Carlos Fuentes, y más importante aún, era hora de que él aprendiera lo que significaba perderla. En la quietud de la noche, comenzó a planear.
La mañana siguiente amaneció con el típico bullicio de un sábado en Ciudad de México. Leticia se levantó temprano, como siempre, pero hoy algo había cambiado en ella. Se miró al espejo mientras Carlos seguía durmiendo. ¿Cuándo había permitido que las canas dominaran su cabello negro? ¿Cuándo había dejado de ser Leticia Mendoza, la enfermera respetada del Hospital General, para convertirse en la sombra de Carlos? Preparó el desayuno mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando Carlos se sentó a la mesa, notó algo diferente en ella. «¿Estás bien? ¿Te ves rara?», comentó sin apartar la vista de su teléfono. «Estoy perfectamente», respondió Leticia, sirviéndole café. Solo pensaba en hacer algunos cambios. Carlos la miró brevemente, con ese gesto de condescendencia que ella ahora reconocía claramente. «¿Cambios? ¿Cómo qué?», preguntó, más por cortesía que por interés real. «Nada importante. Cosas mías», respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después del desayuno, Carlos anunció que pasaría el día en el club con algunos colegas. Era su rutina habitual de los sábados: golf, sauna y bebidas hasta el anochecer. Leticia lo despidió con normalidad, pero tan pronto como la puerta se cerró, puso en marcha su plan. Lo primero que hizo fue encender la computadora de Carlos. Conocía su contraseña, la había visto tantas veces introducirla que podría hacerlo con los ojos cerrados. En todos estos años, Carlos nunca había considerado que ella pudiera interesarse por sus asuntos. La subestimaba, y ese sería su error. Comenzó a explorar metódicamente archivos, correos electrónicos, estados de cuenta bancarios. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Carlos no solo ganaba mucho más de lo que le había hecho creer, sino que tenía inversiones, propiedades y cuentas que ella desconocía por completo. Durante años, le había hecho creer que vivían con lo justo, que sus ahorros eran limitados, que no podían permitirse ciertos lujos. Pero la mayor sorpresa vino cuando encontró correos entre Carlos y una tal Marisol. La correspondencia databa de hace más de 5 años y revelaba no solo una relación extramatrimonial, sino planes de futuro que no la incluían a ella. «Cuando se presente el momento adecuado, resolveré la situación con Leticia», decía uno de los mensajes. «No te preocupes, solo es cuestión de tiempo. Sabes que eres tú quien realmente importa en mi vida». Leticia leyó cada mensaje con una calma fría que ni ella misma reconocía en sí. No sintió el dolor que esperaba. En su lugar, experimentó una claridad que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Continuó su investigación. Descubrió que Carlos había adquirido un departamento en Polanco 3 años atrás. Sería allí donde se encontraba con Marisol. También encontró registros de viajes que él había realizado supuestamente por trabajo, pero que coincidían con vacaciones que Marisol compartía en sus redes sociales, cuidadosamente ocultas de la vista de Leticia. El siguiente paso en su plan requería salir de casa. Se arregló con más esmero del habitual y tomó un taxi hacia la dirección del departamento en Polanco. Era un edificio elegante, con seguridad en la entrada. Leticia observó desde la acera de enfrente, tomando nota de los detalles. No intentaría entrar hoy, solo quería confirmar que el lugar existía. De regreso en casa, hizo una llamada que había estado posponiendo durante años. Teresa Jiménez había sido su mejor amiga en el hospital antes de que Leticia abandonara su carrera para dedicarse a Carlos. La conversación fue incómoda al principio, cargada del peso de los años sin contacto, pero pronto recuperaron algo de su antigua complicidad. «Siempre supe que ese hombre no te merecía, Leti», dijo Teresa después de escuchar un resumen de la situación. «Nunca entendí por qué dejaste todo por él». «Yo tampoco lo entiendo ahora», confesó Leticia, «pero necesito tu ayuda». Teresa no dudó en ofrecérsela. Como jefa de enfermeras del Hospital General, tenía acceso a información que Leticia necesitaba para completar el rompecabezas de su pasado compartido con Carlos. Mientras tanto, Leticia continuó con su rutina habitual. Preparó la cena para cuando Carlos regresara, mantuvo la casa impecable y se mostró tan servicial como siempre. Pero cada sonrisa, cada gesto de aparente sumisión estaba ahora cargado de un propósito secreto. Esa noche, cuando Carlos mencionó casualmente que tendría que viajar a Guadalajara la semana siguiente por trabajo, Leticia asintió comprensivamente,
sabiendo perfectamente que el viaje coincidía con el cumpleaños de Marisol. ¿Necesitas que te prepare algo especial para el viaje?, preguntó con dulzura. No, no hace falta, respondió él sorprendido por su interés. Es solo un viaje rutinario. Claro, sonrió ella, como todos tus viajes. Si Carlos notó el doble sentido en sus palabras, no lo demostró. Estaba demasiado acostumbrado a la invisibilidad de Leticia como para prestarle verdadera atención. Esa noche, mientras él dormía, Leticia continuó tejiendo los hilos de su plan. Cada descubrimiento, cada mentira desenmascarada fortalecía su resolución. Ya no era la mujer vulnerable que había conocido a Carlos en el hospital. Había recuperado algo que creía perdido, su dignidad, y con ella una determinación implacable que transformaría para siempre la vida de ambos. La siguiente semana transcurrió como una danza perfectamente coreografiada. Leticia mantuvo su papel de ama de casa devota mientras Carlos preparaba su supuesto viaje de negocios a Guadalajara. Lo que él no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, cada una de sus mentiras documentada. El miércoles por la mañana, Carlos partió con su maleta ejecutiva y un beso distraído en la mejilla de Leticia. Ella lo despidió en la puerta con una sonrisa serena. «Que tengas un buen viaje, mi amor. Te estaré esperando», dijo, con una dulzura que habría resultado inquietante para cualquiera que conociera sus verdaderas intenciones. Tan pronto como el taxi de Carlos desapareció en la esquina, Leticia se puso en acción. Lo primero fue llamar a Teresa, quien ya la esperaba con la información prometida. Se encontraron en una cafetería cerca del Hospital General. Teresa, con su uniforme de enfermera y una carpeta discreta bajo el brazo, la abrazó con fuerza. «Conseguí lo que me pediste, pero no entiendo para qué lo necesitas», dijo, entregándole la carpeta. «Es la pieza que me falta», respondió Leticia, abriéndola con cuidado. Dentro estaba el expediente médico de Carlos de hace 18 años, el accidente, los diagnósticos, los tratamientos y algo más que Leticia sospechaba, pero necesitaba confirmar: los registros de visitas. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», preguntó Teresa, preocupada por la determinación que veía en los ojos de su amiga. «Más segura que nunca», afirmó Leticia. «No busco venganza, Teresa. Busco justicia. Y sobre todo, busco recuperarme a mí misma». Después de despedirse de Teresa, Leticia se dirigió a su siguiente destino, el departamento en Polanco. Esta vez no se limitaría a observar desde lejos. Había planeado cada detalle meticulosamente. Se presentó en la recepción del edificio vestida con un traje formal y una carpeta de documentos. «Buenos días, vengo de la notaría del licenciado Ramírez», dijo con una seguridad que sorprendería a quienes la conocían como la tímida compañera de Carlos. «Necesito verificar unos detalles del departamento 802 para la actualización de escrituras». El guardia, acostumbrado a trámites similares, apenas verificó su identificación, una credencial falsa preparada con ayuda de un viejo amigo de Teresa, antes de permitirle subir. El departamento 802 estaba vacío como ella esperaba. No necesitaba entrar, solo quería confirmar su existencia y, si era posible, obtener alguna imagen del interior. A través de la mirilla de la puerta, pudo distinguir un espacio elegante, decorado con un gusto que claramente no era el de Carlos. Debía ser obra de Marisol. De regreso en casa, Leticia continuó con la segunda fase de su plan. Tomó el teléfono y marcó el número de Silvia Fuentes, la hermana de Carlos. Nunca habían sido cercanas. De hecho, Silvia apenas la toleraba, considerándola siempre inferior a lo que su hermano merecía. «Silvia, soy Leticia», dijo cuando la mujer respondió. «¿Leticia? ¿Pasó algo con Carlos?». La preocupación inmediata revelaba lo inusual de la llamada. «No, Carlos está bien. Está en un viaje de negocios en Guadalajara», respondió Leticia con tranquilidad. «Te llamo porque encontré algo que creo que deberías ver». La curiosidad pudo más que la antipatía. Silvia aceptó encontrarse con ella esa misma tarde. En un café discreto del centro, Leticia le mostró a Silvia algunos de los documentos que había descubierto. Estados de cuenta que revelaban transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán, propiedades a nombre de empresas fantasma y, lo más importante para Silvia, evidencia de que Carlos había estado desviando parte de la herencia familiar
que administraba supuestamente en beneficio de todos los hermanos. «Esto no puede ser cierto», murmuró Silvia, aunque la palidez de su rostro revelaba que reconocía la autenticidad de los documentos. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque creo que mereces saber la verdad», respondió Leticia, «y porque necesito tu ayuda para lo que viene después». La reunión terminó con un pacto inesperado entre las dos mujeres. Silvia, motivada tanto por la indignación como por el interés económico, acordó apoyar a Leticia en la fase final de su plan. Mientras tanto, en un lujoso hotel de Puerto Vallarta, no en Guadalajara, como había dicho, Carlos celebraba el cumpleaños de Marisol, ajeno a la tormenta que se gestaba a sus espaldas. Leticia lo sabía, porque había configurado el teléfono de Carlos para compartir su ubicación, una precaución que él había tomado alguna vez para sentirse seguro, pero que había olvidado desactivar. El jueves y el viernes, Leticia continuó reuniendo aliados. Contactó con antiguos compañeros del hospital, con vecinos que siempre la habían tratado con amabilidad, incluso con algunos colegas de Carlos que, por razones diversas, guardaban resentimiento hacia él. A cada uno le mostró solo una pieza del rompecabezas, suficiente para ganar su apoyo, pero no tanto como para revelar la totalidad de su plan. Para el viernes por la noche, todo estaba listo. Carlos regresaría el sábado, y Leticia lo recibiría con la misma sonrisa de siempre. Pero sería la última vez que interpretaría ese papel. En la soledad de su habitación, revisó una vez más el expediente médico de Carlos. La verdad sobre su accidente de hace 18 años era más compleja de lo que él había contado siempre, y esa verdad sería la última carta que Leticia jugaría en su meticulosa venganza. No sería una venganza espectacular ni violenta. Sería algo mucho más devastador. La exposición pública y privada de todas sus mentiras, de su doble vida, de su mezquindad enmascarada de generosidad. El caso de Caridad estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El sábado amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México. Leticia se despertó antes del alba, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Se preparó con esmero, eligiendo un vestido que había comprado secretamente días atrás. No era ostentoso, pero sí elegante, muy diferente a las ropas sencillas que solía usar. Carlos llegaría alrededor del mediodía. Su último mensaje indicaba que había tenido reuniones muy productivas en Guadalajara. Leticia sonrió ante la pantalla del teléfono. Si él supiera que ella había rastreado su ubicación real en Puerto Vallarta, que tenía copias de las fotos que Marisol había publicado en sus redes sociales, cuidadosamente configuradas para que Leticia no pudiera verlas, un detalle que no había considerado la existencia de amigas en común dispuestas a compartir información. A las 11:30, el timbre sonó. No era Carlos, sino Silvia y dos de sus hermanos, Javier y Ricardo. Los tres Fuentes habían acordado llegar antes para ultimar los detalles del plan. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Javier, el más conciliador de los hermanos. «Todavía puedes simplemente dejarlo, llevarte lo que te corresponde». Leticia negó con la cabeza. «No se trata solo del dinero o de las mentiras», respondió con firmeza. «Se trata de la dignidad, de recuperar 18 años en los que fui tratada como un objeto de lástima, como un mueble útil pero prescindible». Ricardo, el menor y más impulsivo, asintió con aprobación. «Se lo merece», dijo simplemente. «Siempre nos trató a todos como si fuéramos inferiores a él. Es hora de que alguien le muestre su verdadero reflejo». A las 12:15, mientras los hermanos Fuentes se ocultaban en el estudio, llegó Teresa con dos antiguos colegas del hospital. Poco después comenzaron a llegar otros invitados, vecinos, conocidos, incluso algunos de los amigos de Carlos que habían estado en la cena donde Leticia escuchó aquellas fatídicas palabras. Todos habían sido convocados con diferentes pretextos, pero todos compartían algo. Habían sido, de un modo u otro, testigos o víctimas de la arrogancia y el desprecio de Carlos. A las 12:45, la puerta principal se abrió. Carlos entró con su maleta, esperando encontrar solo a Leticia. En su lugar, se topó con una sala llena de rostros conocidos que lo observaban en silencio. ¿Qué es esto?», balbuceó, mirando confundido a su alrededor hasta localizar a Leticia, de pie en el centro de la habitación. «Bienvenido, Carlos»,
dijo ella con una voz clara que él apenas reconoció. ¿Cómo estuvo Guadalajara? La forma en que pronunció Guadalajara dejó claro que sabía la verdad. Carlos palideció, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué significa todo esto, Leti? ¿Por qué están todas estas personas aquí? Están aquí para escuchar una historia, respondió Leticia. Nuestra historia. Pero esta vez, la versión verdadera. Lo que siguió fue un desenmascaramiento meticuloso. Con una calma implacable, Leticia fue revelando cada mentira, cada traición, cada peso desviado. Mostró documentos, fotografías, correos electrónicos. Los hermanos Fuentes se unieron a ella, aportando sus propias evidencias de cómo Carlos había manipulado la herencia familiar. Siempre me preguntaste por qué no tenía familia, dijo Leticia en un momento, dirigiéndose directamente a Carlos. La verdad es que los alejé por ti, porque me hiciste creer que solo te tenía a ti, que solo tú me valorabas. Qué ironía que fueras tú quien menos me valoró. Los invitados observaban en silencio, algunos con incomodidad, otros con una satisfacción apenas disimulada. Carlos intentaba interrumpir, negarlo todo, pero cada vez que abría la boca, Leticia o alguno de los hermanos presentaba una nueva prueba que lo dejaba sin palabras. Pero el golpe final estaba aún por llegar. Leticia sacó el expediente médico de Carlos, el documento que Teresa le había conseguido. Todos aquí conocen la historia de cómo nos conocimos, dijo, mirando a los presentes. De cómo yo, la enfermera dedicada, cuidé de Carlos después de su terrible accidente. De cómo me enamoré de él en su momento de vulnerabilidad y él, generosamente, me acogió en su vida. Carlos la miró con una mezcla de rabia y temor. Sabía lo que venía. Lo que nadie sabe, continuó Leticia, es que ese accidente ocurrió porque Carlos conducía ebrio después de haber estado con la esposa de su mejor amigo, y que no fue su generosidad lo que lo llevó a aceptarme en su vida, sino el miedo a que yo revelara la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Carlos dio un paso hacia ella, pero Ricardo y Javier se interpusieron. Durante 18 años, prosiguió Leticia, su voz quebrada por primera vez, me hizo creer que me había salvado, que me había dado un propósito, cuando en realidad fui yo quien lo salvó a él. De la cárcel, de la vergüenza pública, de la pérdida de su carrera recién comenzada. Teresa se acercó a ella y le tomó la mano en señal de apoyo. Y aún así, concluyó Leticia mirando directamente a Carlos, me convertiste en tu caso de caridad, en un mueble útil pero prescindible. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Finalmente Carlos habló, su voz apenas un susurro. Leti, podemos hablar de esto en privado. No es necesario, no hay nada más que hablar, lo interrumpió ella. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y ellos, señaló a los presentes, han escuchado todo lo que necesitaban escuchar. Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se acercaron a Leticia para abrazarla, otros simplemente asintieron en señal de respeto. Los hermanos Fuentes fueron los últimos en salir, no sin antes advertir a Carlos que se pondrían en contacto a través de sus abogados. Cuando finalmente quedaron solos, Carlos se derrumbó en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó derrotado. ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué? Leticia lo observó por un momento. El hombre que había dominado su vida durante tanto tiempo ahora parecía pequeño, insignificante. No quiero nada tuyo, respondió con serenidad. Ya tomé lo único que realmente me importaba, mi dignidad. Se dirigió a la puerta, donde una maleta la esperaba. La había preparado esa mañana, con lo esencial. El resto lo dejaría atrás, como parte de una vida que ya no le pertenecía. ¿Hay comida en el refrigerador?, dijo con un último destello de la Leticia servicial que había sido. Suficiente para unos días. Después, tendrás que aprender a cuidarte solo. ¿A dónde irás?, preguntó Carlos, con una mezcla de incredulidad y temor ante la perspectiva de quedarse realmente solo. Leticia sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Carlos no recordaba haber visto en años. A vivir, Carlos. Simplemente a vivir. Con esas palabras, cerró la puerta tras de sí. El sonido del pestillo resonó como un punto final a 18 años de servidumbre emocional. Afuera, Teresa la esperaba en su auto. A su lado, en el asiento trasero,
iba la carpeta con todos los documentos que había recopilado. No los necesitaría más, pero los conservaría como recordatorio de que nunca más permitiría que nadie la convirtiera en un caso de caridad. Mientras el auto se alejaba de la colonia Roma Norte, Leticia miró por la ventanilla las calles de la Ciudad de México que habían sido el escenario de su historia. El cielo plomizo de la mañana comenzaba a despejarse, dejando entrever fragmentos de un azul intenso. Como su vida, pensó, abriéndose paso entre las nubes, hacia un horizonte inesperadamente luminoso.